Entró a la sala de reuniones y encontró a los socios firmando papeles a escondidas, documentos esparcidos por la mesa, risas nerviosas cuando percibieron su presencia. «Es solo una reorganización», mintieron, mientras escondían contratos en las carpetas. Su sobrina le había advertido: «Tío, van a robarte la empresa». Pero él no creyó hasta verlo con sus propios ojos. Lo que este CEO descubrió en aquellos documentos y lo que hizo después cambiaría todo para siempre. Alberto Ferreira Campos estacionó el coche en el sótano del edificio comercial, sintiendo el peso de sus 62 años en cada articulación cansada. El viaje a Madrid había sido cancelado a última hora. El ministro necesitó reprogramar la reunión. Y ahora, en un viernes de tarde gris y lluvioso, se veía regresando a la oficina cuando debería estar volando sobre la capital. Subió hasta el 10º piso en el ascensor espejado, observando su propio reflejo. Cabello canoso, peinado con cuidado, traje azul marino impecable, pero ojos que revelaban el cansancio de 3 décadas y media construyendo un imperio desde cero. Campos y Asociados ocupaba todo el piso, con vista panorámica a la región central de Barcelona. Paredes de vidrio, muebles de diseño italiano, piso de mármol que hacía eco con cada paso. Aquel lugar era más que una oficina. Era el testimonio físico de 15 años trabajando como consultor junior en empresas de terceros, aguantando humillaciones, aprendiendo el oficio mientras soñaba con el día en que tendría su propio nombre en la fachada. 34 años atrás, finalmente lo había logrado. Una sala alquilada, un teléfono y una determinación que parecía poder mover montañas. Atravesó el corredor silencioso. La mayoría de los empleados ya se había ido aprovechando el viernes tranquilo. Luces apagadas en los cubículos, pantallas de computadora en modo de espera, aquel silencio característico de fin de jornada. Fue cuando oyó voces apagadas viniendo de la sala de reuniones ejecutivas. Frunció el ceño. ¿Quién estaría reunido a esa hora sin su conocimiento? Giró la manija despacio y empujó la puerta. La escena que encontró quedaría grabada en su retina para siempre. Marcelo Tavares, Ricardo Sampaio y Daniela Costa Ferreira, sus 3 socios, las 3 personas en quienes más confiaba en el mundo corporativo y personal, inclinados sobre la enorme mesa de caoba, rodeados por pilas de documentos, carpetas abiertas, bolígrafos en mano. Se congelaron simultáneamente cuando lo vieron, como niños atrapados robando dulces de la despensa. La sangre de Alberto se heló. Había algo profundamente equivocado en aquellas miradas. Marcelo, normalmente expansivo y comunicativo, abrió los ojos con expresión de pánico mal disimulado. Ricardo, siempre calculista y frío, parpadeó demasiado rápido, la frente súbitamente cubierta de pequeñas gotas de sudor. Y Daniela, su querida Daniela, la sobrina que él había criado como hija, desvió la mirada con una culpa tan evidente que Alberto sintió el pecho apretarse. ¡Alberto! Marcelo se levantó de un salto, derramando café sobre algunos papeles. ¡Qué sorpresa! Pensé que estarías en Madrid. La reunión fue reprogramada. Alberto permaneció parado en la puerta, observando cada micromovimiento de ellos. ¿Qué están haciendo? Los 3 intercambiaron miradas rápidas, ese tipo de comunicación silenciosa que personas tramando algo desarrollan. Daniela comenzó a empujar discretamente algunos documentos dentro de una carpeta de cuero azul, los dedos temblorosos. Ricardo ajustó la corbata, un tic nervioso que Alberto conocía bien. «Nada importante», respondió Ricardo con una voz que intentaba sonar casual, pero salió demasiado aguda. «Solo revisando algunos contratos de rutina. Reorganización interna simple», complementó Marcelo apresuradamente, forzando una sonrisa que no alcanzó los ojos. «Cosas aburridas de oficina. No queríamos molestarte con esto». Un silencio pesado llenó la sala. Alberto sintió cada músculo del cuerpo tensarse. Revisando contratos. ¿Reorganización interna?
Un viernes por la tarde, escondidos, con aquella expresión de quien acababa de ser atrapado infraganti, la voz del sobrino resonó en su mente como un trueno distante, finalmente alcanzándolo. Rafael. 3 semanas atrás, durante el almuerzo de domingo en su casa, el joven de apenas 28 años que trabajaba como asistente jurídico en la empresa había llevado a Alberto a un rincón y susurrado con urgencia: «Tío, presta atención. Hay movimientos extraños sucediendo, transferencias que no cuadran, reuniones a las que no eres llamado, documentos que desaparecen y reaparecen. Van a intentar robarte la empresa». Alberto había explotado, allí mismo en el comedor, frente a toda la familia reunida. Dijo que Rafael estaba viendo conspiración donde había solo trabajo en equipo, que estaba creando intriga innecesaria, que él, Alberto, confiaba en aquellas personas con su propia vida. Daniela era prácticamente su hija. Marcelo y Ricardo eran como hermanos. ¿Cómo se atrevía Rafael a plantar semillas de discordia? El joven bajó la cabeza, herido, y no tocó más el asunto. Pero ahora, observando a sus socios, intentando esconder documentos como adolescentes, escondiendo cigarrillos, Alberto sintió las manos temblar. Dio 3 pasos lentos hacia la mesa. El sonido de sus zapatos italianos contra el mármol resonó como golpes de un tambor de guerra. «Quiero ver esos documentos». La voz salió firme, pero su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ellos podían oírlo. «Alberto, no es nada importante», dijo Daniela rápidamente, sosteniendo la carpeta azul contra el pecho como si protegiera a un bebé. «Puede esperar hasta el lunes. Debes estar cansado del viaje. Ve a casa a descansar. Dije que quiero ver». Ricardo se interpuso entre Alberto y la mesa, cruzando los brazos. Algo cambió en su postura. La cordialidad forzada dio lugar a una frialdad que Alberto nunca había visto antes en el socio. «Son solo borradores, Alberto. Asuntos aburridos de abogado. Nada finalizado, realmente puede esperar». Pero Alberto no iba a esperar, no cuando cada instinto desarrollado en 3 décadas de negocios gritaba que algo estaba terriblemente mal, no cuando se acordaba de la expresión angustiada de Rafael, no cuando veía a Daniela temblando mientras sostenía aquella carpeta como si su vida dependiera de ello. Extendió la mano. «Daniela, dame esa carpeta». Ella miró a Marcelo, después a Ricardo, ojos suplicantes pidiendo socorro. Marcelo se encogió de hombros, derrotado. Ricardo apretó los maxilares, pero retrocedió un paso. Con dedos temblorosos, Daniela entregó la carpeta azul al tío. Alberto la abrió, y el suelo se desplomó bajo sus pies. Lo primero que vio fue un contrato de transferencia accionaria. Hojeó rápidamente, el corazón disparado, las manos cada vez más temblorosas. Documentos de venta de sus acciones, suyas, a un fondo de inversión llamado Horizon Capital. Poderes que contenían su firma, pero que él jamás había firmado. Y entonces, destacado por un clip de plata en medio de la pila, un informe médico timbrado. «Informe médico psiquiátrico», decía el encabezado. Alberto leyó, y con cada línea sintió pedazos de su alma despedazándose. Paciente Alberto Ferreira Campos, 62 años, presenta cuadro avanzado de demencia senil con deterioro cognitivo grave. Incapaz de gestionar negocios o tomar decisiones financieras. Se recomienda alejamiento inmediato de actividades laborales y designación de tutor legal. Firmado, Dr. Víctor Moreira, colegiado 48392B. La fecha, 2 meses atrás. Justamente el periodo en que había hecho exámenes de rutina para una cirugía de rodilla. Demencia, incapaz, alejamiento. Las palabras danzaban en la página, borrosas por las lágrimas que comenzaban a nublar su visión. Alberto parpadeó furiosamente, negándose a llorar allí, frente a ellos. Continuó hojeando. Correos electrónicos, impresiones de conversaciones por WhatsApp, intercambios entre los 3 socios, planeando en detalle cómo alejar al viejo
Definitivamente. Discusiones sobre cómo dividir el 47% de acciones que Alberto poseía, acciones de la empresa que él había fundado desde cero, que había construídole por cliente a lo largo de 34 años sudando sangre. Un mensaje de Marcelo a Ricardo. Con el informe en mano, tenemos amparo legal. Lo declaramos incapaz. Asumimos el control, vendemos al fondo y embolsamos 23 millones. Dividido por 3, casi 8 millones cada uno. El viejo va a gritar, pero no va a poder hacer nada. Respuesta de Ricardo. Y Daniela está segura de que firmará todo sin sospechar. Marcelo. Ella lo conoce mejor que nadie. Va a llorar, a hacer drama de sobrina amorosa, y él firma cualquier cosa. Siempre firmó. Alberto tuvo que apoyarse en la mesa. Las piernas flaquearon. La sala giró. Marcelo. El joven que había conocido hace 17 años, recién graduado, desempleado, llamando de en puerta, buscando una oportunidad que nadie le daba. Alberto había apostado por él. Le dio la oportunidad que el mercado le negaba. 2 años después, lo hizo socio junior. 5 años después, socio pleno. Pagó MBA en el extranjero, lo presentó a los mejores clientes, lo trató como hermano menor. Ricardo, que había llegado a Campos y Asociados hace 10 años al borde de la quiebra personal, a punto de perder la casa, el coche, la dignidad. Estaba siendo demandado por deudas, sin conseguir crédito en ningún lugar. Alberto lo trajo a la sociedad y usó recursos propios para pagar sus deudas, casi 200.000 euros. Ricardo juró en aquella época, con lágrimas en los ojos, que pasaría el resto de su vida siendo agradecido. Y Daniela. Alberto miró a la sobrina y sintió un dolor tan profundo que necesitó poner la mano en el pecho. Daniela Costa Ferreira, hija de su hermana Carla, que había muerto de cáncer cuando la niña tenía apenas 15 años. El padre ya había abandonado a la familia años antes. Daniela quedó huérfana, perdida, sin tener a dónde ir. Fue Alberto quien la acogió. Fue él quien la meció mientras lloraba de nostalgia por la madre en las primeras semanas. Fue él quien se sentó a su lado durante las crisis de pánico en la adolescencia, quien pagó terapia por 7 años, quien costeó la universidad privada, porque sus notas no daban para universidad pública, y él no iba a dejar a la niña sin estudios. Daniela lo llamaba tío Beto, pero en las noches difíciles, cuando las pesadillas venían, despertaba llorando y susurraba «papá». Él la trajo a trabajar en la empresa apenas se graduó. Le enseñó todo lo que sabía. La hizo socia 3 años después, incluso cuando Marcelo y Ricardo pensaron que era demasiado pronto. Alberto dijo, «Es familia, merece estar aquí». Y ahora, en aquellos correos impresos, veía a la familia planeando cómo declararlo loco para robarlo todo. El silencio en la sala era ensordecedor. Cuando Alberto finalmente levantó los ojos de los documentos, su rostro estaba pálido, pero la mandíbula trabada en determinación. Falsificaron un informe médico. No fue pregunta, fue constatación helada. Los 3 comenzaron a hablar al mismo tiempo, voces atropellándose en justificaciones desesperadas. «Tío, ¿no entiendes?» Daniela se acercó, lágrimas corriendo por el rostro perfectamente maquillado. «La empresa se está hundiendo. Estás envejeciendo, tomando decisiones malas, perdiendo clientes importantes. Necesitamos sangre nueva, gestión moderna. Es por el bien de todos». Alberto sintió la bilis subir por la garganta. Decisiones malas. Campos y Asociados había cerrado el mejor año de su historia 12 meses atrás. Balance auditado, beneficio neto récord, cartera de clientes en expansión. Alberto, sé razonable. Marcelo cruzó los brazos y toda aquella fachada de amigo desapareció. Lo que quedó fue un hombre frío, calculista, ambicioso. Deberías aceptar la realidad. Tienes 62 años. Es hora de jubilarte con dignidad.
disfrutar la vida, viajar. El fondo está haciendo una oferta generosa. 2 millones de euros por tus acciones. 2 millones. Por la empresa que valía, según la última auditoría independiente, 30 millones de euros. Querían comprar su 47% por menos de 1/10 del valor real. Generosa. La palabra salió cubierta de veneno de la boca de Alberto. ¿Ustedes llaman a eso generosa? Ricardo se adelantó, ajustando las gafas de montura dorada con aquel aire profesoral que siempre usaba para parecer más inteligente de lo que era. Consultamos abogados, Alberto. Con el informe médico en mano, tenemos amparo legal para asumir el control accionario y apartarte de la gestión. Es por tu propio bien. Ya no estás en condiciones de dirigir una empresa de este tamaño. Por su propio bien. Como si estuvieran haciéndole un favor, como si encerrar a alguien en una jaula fuera liberación. Alberto abrió la boca para responder, la rabia hirviendo en sus venas, cuando la puerta de la sala se abrió. Rafael Campos entró. Y no estaba solo. Al lado del sobrino, una mujer de cabello canoso, recogido en moño elegante, traje sastre gris impecable, mirada afilada que barrió la sala en 2 segundos y capturó cada detalle. Doctora Fernanda López, 51 años, una de las penalistas más respetadas de España. Alberto la conocía desde hace décadas. Habían sido compañeros de promoción en la Facultad de Derecho antes de que él migrara a Administración. Detrás de ella, un hombre canoso de barba bien arreglada, gafas de aros finos, bata blanca sobre camisa formal. Doctor Pablo Enrique Díaz, 58 años, psiquiatra y neurólogo renombrado, que Alberto reconoció por haberlo visto en programas de TV discutiendo salud mental. Rafael llevaba una carpeta negra bajo el brazo y una tableta en la mano. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de su madre, la hermana de Alberto, se fijaron en los 3 socios con una mezcla de decepción y determinación. «Disculpa la demora, tío», dijo calmadamente. «Tuve que buscar a los testigos». Marcelo palideció. Daniela llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo. Ricardo dio 2 pasos hacia atrás, calculando mentalmente distancias hasta la puerta. Rafael caminó hasta Alberto y le entregó la tableta. «¿Recuerdas que te advertí hace 3 semanas? Dije que había movimientos extraños, que estaban tramando algo». La voz del joven era firme, pero Alberto detectó el rencor por debajo. «No creíste. Me llamaste paranoico frente a toda la familia». «Rafael, yo...» «No necesitas disculparte ahora, tío. Entiendo. Confiabas en ellos». Rafael señaló la tableta. «Entonces hice lo que tenía que hacer. Investigación». Alberto miró la pantalla. Era un video, fechado hace 2 semanas, grabado allí mismo, en aquella sala de reuniones. Presionó play. Las imágenes mostraban a Marcelo, Ricardo y Daniela sentados exactamente donde estaban ahora, conversando abiertamente sobre el plan, sin disfraces, sin miedo, riendo mientras discutían cómo forjar el informe médico, falsificar poderes, vender la empresa antes de que el viejo tonto descubriera. «El idiota confía en nosotros ciegamente», decía Marcelo en el video, llenando un vaso de whisky. «Va a afirmar cualquier cosa que Daniela ponga frente a él». «Mi tío siempre fue ingenuo», respondía Daniela, y su voz en el video estaba desprovista de cualquier afecto, cualquier gratitud. «Piensa que la bondad genera lealtad. No se da cuenta de que estamos aquí por el dinero». Ricardo reía. «Después de que tengamos los 23 millones del fondo, cada uno sigue su camino. Yo voy a abrir mi propio negocio. Siempre quise librarme de este viejo aburrido». Alberto sintió algo quebrarse dentro de sí. No era solo la traición, era la frialdad, la burla, la forma como hablaban de él como si fuera un objeto desechable, un obstáculo a ser removido, nada más. «Instalé microcámaras en la sala hace 3 semanas», explicó Rafael en voz baja, «después de que vi mensajes sospechosos en una computadora compartida.
Grabé todo, cada reunión secreta, cada conversación sobre el golpe. Tengo 20 horas de material, doctora. Fernanda se adelantó, sacando documentos de su portafolio ejecutivo. Señor Alberto, mi nombre es Fernanda López. Me acuerdo de usted de la facultad. Sonrió brevemente antes de volver al tono profesional. A petición de Rafael, analicé todo el material. Ya presenté hoy por la mañana, en la Comisaría de Delitos Financieros, denuncia formal contra Marcelo Tavares, Ricardo Sampaio y Daniela Costa Ferreira por los delitos de falsificación de documento público, estafa, apropiación indebida y asociación ilícita. Hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de las palabras penetrara. Sumados, estos delitos pueden resultar en más de 20 años de reclusión. El silencio que siguió era sepulcral. Doctor, Pablo Enrique se acercó, extendiendo un sobre a Alberto. Señor Campos, hace 2 semanas Rafael me buscó solicitando una evaluación completa de su salud mental y capacidad cognitiva. Hablaba despacio, eligiendo cada palabra. Realizamos resonancia magnética, pruebas neuropsicológicas extensivas, evaluación psiquiátrica detallada. Los resultados están en este informe. Alberto abrió el sobre con manos temblorosas. Paciente Alberto Ferreira Campos, 62 años, presenta excelente salud mental. Capacidad cognitiva por encima del promedio para su grupo etario. Memoria preservada, raciocinio lógico afilado, capacidad de toma de decisión totalmente íntegra. Ninguna señal de demencia, Alzheimer o cualquier deterioro neurológico, plenamente capaz de gestionar negocios y su propia vida. Las lágrimas que Alberto contenía desde hacía minutos finalmente corrieron. En cuanto al doctor Víctor Moreira, el médico que firmó el informe falso, continuó doctor Pablo, verifiqué su registro. Le fue revocada la licencia médica hace 3 años, justamente por vender certificados médicos fraudulentos. Continuar emitiendo documentos médicos estando inhabilitado es delito de ejercicio ilegal de la profesión. Voy a denunciarlo al Ministerio Público. Daniela se desmoronó. Literalmente cayó de rodillas en el suelo de mármol, sollozando de forma descontrolada, manos extendidas hacia el tío. «Tío Beto, perdóname, perdóname por favor», gateó hasta él, agarrando el dobladillo de sus pantalones. «No quería, fue Marcelo quien me convenció, estaba asustada, con deudas, sin saber qué hacer». «¿Deudas?». Alberto la miró sin conseguir reconocer a la persona a sus pies. «¿Qué deudas?». «De juego». La confesión salió entre sollozos. «Apuestas online. Perdí 300.000 euros. Me estaban amenazando. Tenía miedo, tío. Miedo de que descubrieras, de decepcionarte, de... Entonces decidiste traicionarme, declararme loco, robar todo lo que construí». Marcelo intentó correr. Dio 3 pasos hacia la puerta antes de ser inmovilizado por 2 guardias de seguridad que Rafael había llamado preventivamente. El hombre que fuera socio de Alberto por 17 años luchó, gritó, insultó, pero fue presionado contra la pared, con los brazos retorcidos hacia atrás. «Suéltenme, no pueden hacer esto, tengo derechos». «No vas a hacer nada además de responder criminalmente por tus actos». Ricardo, siempre el más calculista, no intentó huir. En cambio, caminó lentamente hasta Alberto, las manos levantadas en gesto de rendición. «Alberto, hablemos como personas civilizadas». Su voz era melosa, manipuladora. «Podemos hacer un acuerdo. Yo devuelvo todo, asumo mi parte del error y cerramos esto sin policía, sin escándalo. Piensa en la imagen de la empresa, piensa en los empleados, piensa en tu reputación». Alberto lo miró fijamente por largos segundos. «Tienes familia que mantener. ¿Es eso lo que vas a decir ahora? 2 hijos en colegio privado, esposa que no trabaja, apartamento de lujo en Salamanca». Ricardo asintió desesperadamente. «Exactamente. Piensa en ellos, Alberto. Mis niños van a sufrir si voy preso. Deberías haber pensado en eso antes de falsificar documentos para robarme».
La voz de Alberto salió helada, dura como acero. Sostenía la carpeta azul con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Miró a cada uno de los 3 socios, ex socios ahora, y sintió un dolor físico atravesar su pecho, como si cada latido bombeara no sangre, sino decepción pura directamente a sus venas. 34 años, comenzó, la voz baja pero cargada de emoción. 34 años construí esta empresa. Empecé con una sala alquilada, un teléfono de mesa y una lista de contactos que cabía en una hoja de cuaderno. Trabajé 16 horas al día durante los primeros 5 años. Fines de semana, feriados, Navidad, Año Nuevo. Mi esposa casi me deja porque no tenía tiempo para nada más. Miró a Marcelo, aún inmovilizado por los guardias. Apareciste aquí hace 17 años. Recuerdo el día. Era un jueves de octubre. Tenías el traje tan gastado que se podían ver los hilos brillando de tanto uso. Currículum en las manos, ojeras de quien no dormía bien, delgado porque apenas tenías dinero para comer. Dijiste que ninguna empresa te daba oportunidad porque no tenías experiencia. Era el círculo vicioso. Sin empleo, sin experiencia. Sin experiencia, sin empleo. Marcelo bajó la cabeza. Te contraté el mismo día, te di una oportunidad cuando nadie más lo hizo. 2 años después te hice socio junior, 5 años después socio pleno. Pagué tu MBA en el extranjero, 60.000 euros de mi bolsillo. Y cuando tu madre tuvo cáncer, cuando el seguro de salud negó la quimioterapia experimental en Estados Unidos, fui yo quien pagó el tratamiento. 30.000 euros para salvar la vida de la mujer que te crió. La voz de Alberto tembló. Ella sobrevivió. Está viva hasta hoy. Y tú planeabas declararme loco para robarme la empresa. Se volvió hacia Ricardo. Estabas en quiebra. Demandado por 3 bancos, riesgo de perder la casa, el coche, todo. Tu hija iba a tener que salir del colegio privado porque ya no podías pagar. Tu esposa lloraba escondida porque no tenían dinero ni para el mercado. Ricardo tragó saliva, incapaz de encontrar palabras. Te traje a la sociedad sabiendo el riesgo. Usé mi dinero personal para pagar tus deudas. 200.000 euros, Ricardo. Vendí un apartamento que iba a dejar de herencia a mi hija. Y dijiste, con lágrimas en los ojos, que pasarías el resto de tu vida siendo agradecido. Que habías salvado a tu familia. Alberto hizo una pausa, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Y cuando tu hija necesitó cirugía de emergencia del corazón, cuando estaba en Estados Unidos haciendo intercambio y tuvo la crisis, fui yo quien pagó la operación de urgencia. $100.000 transferidos en el mismo momento, sin preguntar cuándo ibas a devolver, sin cobrar intereses. Porque éramos familia, dijiste. Finalmente, Alberto miró a Daniela, aún de rodillas, rostro rojo e hinchado de tanto llorar, y fue al mirarla que su corazón verdaderamente se partió. Tenías 15 años cuando tu madre murió. Mi hermana, Carla. Cáncer en los huesos, agresivo, rápido, cruel. Sostuve su mano mientras me hacía prometer que cuidaría de ti. Es solo una niña, Beto. No la dejes sola en el mundo. Fueron las últimas palabras de mi hermana antes de entrar en coma. Daniela sollozaba tan fuerte que apenas podía respirar. Viniste a vivir conmigo porque no tenías a nadie más. Tu padre había abandonado a la familia años antes, sin abuelos vivos, sin tíos además de mí. Recuerdo la primera noche. Dormiste en el cuarto de huéspedes y despertaste a las 3 de la mañana gritando, teniendo pesadilla con tu madre. Te mecí en brazos. Tenías 15 años, casi una mujer, pero aquella noche eras una niñita asustada. Necesitó parar para controlar su propia voz. Me quedé despierto contigo en las noches difíciles. Pagué terapia durante 7 años, porque las crisis de ansiedad eran terribles. Me senté a tu lado durante ataques de pánico, enseñándote a respirar. Expira, Dani. ¿Estás segura? Estoy aquí.
Te llevé a elegir vestido de graduación. Te presenté en el altar en tu boda. Lloré de felicidad cuando me pediste ser padrino. Las lágrimas corrían libremente ahora por el rostro de Alberto. Me llamabas tío Beto frente a los demás. Pero cuando tenías miedo, cuando la nostalgia de tu madre dolía demasiado, me llamabas papá, quédate conmigo hasta que duerma. Papá, vas a venir a mi recital. Papá, gracias por todo. Daniela se desplomó completamente en el suelo. Y firmaste documentos declarando que estoy loco, que no tengo capacidad mental. Tú, que crié, que amé como hija, planeaste robarme y encerrarme en una tutela legal por el resto de mi vida. El silencio que siguió era tan denso que parecía succionar el oxígeno de la sala. Rafael se acercó al tío, poniendo la mano en su hombro. Doctora Fernanda y doctor Pablo aguardaban en silencio respetuoso. Los guardias mantenían a Marcelo inmovilizado. Ricardo permanecía parado, pálido como un fantasma. Cuando Alberto volvió a hablar, su voz estaba firme, fría, decidida. No va a haber acuerdo. Ricardo dio un paso adelante. Alberto, piensa bien. Dije que no va a haber acuerdo. La voz resonó por la sala como un trueno. Ustedes falsificaron documentos, cometieron delitos graves, conspiración premeditada para destruirme y robar todo lo que construí. ¿Y quieren que simplemente perdone? ¿Que haga la vista gorda? ¿Que diga, está bien, fue solo un error de juicio? Barrió a los tres con la mirada. Si dejo pasar esto, estaré traicionando a cada empleado honesto de esta empresa. A cada cliente que confía en Campos y Asociados, a cada becario que sueña con crecer aquí por mérito, estaré diciendo que la traición no tiene consecuencias, que la lealtad no vale nada, que el carácter es negociable. Alberto se volvió hacia Rafael. Y principalmente, estaré traicionándote a ti. El único que tuvo coraje de advertirme, el único que arriesgó ser odiado por su propia prima, ser llamado traidor por la familia, para hacer lo correcto. Si dejo pasar esto, ¿qué mensaje te estoy dando? ¿Que vale la pena ser honesto? ¿O que la honestidad es cosa de tontos? Rafael apretó el hombro del tío, demasiado emocionado para hablar. Doctora Fernanda. Alberto se volvió hacia la abogada. Continúe con la denuncia. Toda la fuerza de la ley. Sí, señor. Doctor Pablo. Procese al médico que falsificó el informe, hasta las últimas consecuencias. Será hecho. Alberto tomó el teléfono y marcó. ¿Comisaría de Delitos Financieros? Aquí es Alberto Ferreira Campos, CEO de Campos y Asociados. Necesito reportar un delito de estafa, falsificación de documentos y asociación ilícita. Los involucrados están aquí conmigo ahora. Marcelo gritó, debatiéndose contra los guardias. Te vas a arrepentir de esto, Alberto. Voy a demandarte. Voy a destruir tu empresa. No vas a hacer nada además de responder criminalmente por tus actos. 15 minutos después, 2 patrullas de la policía estacionaban en la entrada del edificio. Los empleados que aún estaban en la oficina salieron de sus salas, atraídos por el movimiento. Se formó una pequeña multitud en el corredor, observando atónita mientras 3 agentes entraban en la sala de reuniones. ¿Marcelo Tavares? Soy yo, pero... Está detenido por falsificación de documento público, estafa y asociación ilícita. Tiene derecho a permanecer en silencio. Las esposas brillaron bajo las luces LED mientras aprisionaban las muñecas de Marcelo. Gritó, insultó, amenazó con demandar a todos, pero fue arrastrado fuera de la sala de todos modos. Ricardo Sampaio. Ricardo no resistió. Extendió las muñecas con resignación, el rostro gris derrotado. Daniela Costa Ferreira estaba tan destruida que apenas podía mantenerse en pie. 2 policías necesitaron sostenerla por los brazos mientras las esposas eran colocadas. Tío, susurró, voz quebrada, perdóname. Por favor, te amo. Eres mi padre. Perdóname. Alberto giró el rostro. No porque no sintiera dolor,
sino porque sabía que si miraba a sus ojos, si veía a la niña de 15 años que había mecido después de pesadillas, podría flaquear. Y no podía flaquear, no ahora. Los tres fueron llevados esposados por el corredor mientras decenas de empleados observaban en shock absoluto. Algunos lloraban, otros solo se quedaban allí, paralizados, sin conseguir procesar lo que estaban viendo. Cuando las puertas del ascensor se cerraron llevándose a los socios, Alberto sintió las piernas ceder. Rafael lo sostuvo antes de que cayera, guiándolo hasta una silla. «Tío, respira, despacio». Alberto jadeaba como si hubiera corrido una maratón. El pecho dolía tanto que por un momento temió estar teniendo un ataque cardíaco. Pero no era corazón físico. Era el alma despedazándose. Dora, Fernanda se arrodilló a su lado. «Señor Alberto, hizo lo correcto. Sé que no parece ahora, pero lo hizo». «Crié a Daniela», susurró, voz ronca. «Me llamaba papá. Y aún así lo traicionó. Eso no es su falla, es de ella». Rafael trajo un vaso de agua. Alberto bebió, manos temblando tanto que derramó la mitad. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor, procedimientos legales y reconstrucción. La noticia explotó en los medios. 3 socios de consultoría de prestigio detenidos por intento de golpe contra fundador. Los periódicos económicos destripaban cada detalle. Las redes sociales hervían con opiniones. Clientes llamaban preocupados. Competidores circulaban como buitres. Pero Alberto no se escondió. Convocó reunión general con todos los 120 empleados de Campos y asociados. De pie, frente a todos, contó todo. Mostró los documentos, explicó la traición, admitió el dolor. «Confié ciegamente», dijo, voz firme a pesar de las ojeras profundas. «Y fue mi error. Confundí amor con protección contra mala índole. Pensé que tratando bien, siendo generoso, crearía lealtad automática. Aprendí que el carácter no se compra con bondad. Se revela, pero no se compra». Hizo una pausa, mirando a los ojos de cada empleado. «Pero aprendí también que hay personas buenas en este mundo. Rafael arriesgó ser odiado por la familia para protegerme. Muchos de ustedes vinieron a buscarme en las últimas semanas ofreciendo apoyo, incluso sin saber los detalles. Eso me muestra que no todo está perdido». Respiró hondo. «Campos y asociados va a continuar. Nos vamos a reestructurar. Vamos a crear controles, procesos, gobernanza corporativa de verdad, porque no confíe en ustedes, sino porque instituciones serias no pueden depender solo de confianza. Necesitan estructura». Los empleados aplaudieron. Rafael fue promovido a socio y director jurídico. 3 gerentes antiguos, que estaban en la empresa desde hacía más de 15 años y habían probado su lealtad no con palabras, sino con acciones consistentes a lo largo del tiempo, fueron elevados a directores. Un consejo de administración independiente fue creado, con miembros externos auditando todas las decisiones estratégicas. Alberto creó un departamento de cumplimiento y ética, dirigido por un especialista contratado del mercado. Implementó sistemas de control interno, auditorías cruzadas, separación clara de funciones. Nada más sería hecho solo con base en la confianza. Habría procesos. El proceso criminal siguió su curso. Marcelo Tavares intentó un acuerdo de delación, ofreciendo entregar al doctor Víctor Moreira y otros empresarios que habían usado sus servicios para fraudes similares. La Fiscalía aceptó parcialmente, reduciendo la pena de 10 a 7 años en régimen cerrado. Ricardo Sampaio contrató un equipo de abogados carísimos que intentaron de todo: alegar coacción moral, estrés profesional, trastornos psicológicos. Nada funcionó. Fue condenado a 6 años y 8 meses. Daniela Costa Ferreira confesó todo en testimonio emocionado de 3 horas, admitiendo la adicción a apuestas, la manipulación de Marcelo, la traición consciente al tío que la había criado.
Por ser reo primario y haber colaborado integralmente, recibió 5 años con posibilidad de régimen semiabierto después de cumplido 1/3 de la pena. El doctor Víctor Moreira, el médico que forjó el informe, fue detenido en su clínica clandestina en Valencia 3 semanas después. Además del proceso criminal, fue acusado por ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de documento público y participación en organización criminal. Recibió 8 años. Alberto acompañó todo a distancia, a través de informes de doctora Fernanda. Nunca visitó a ninguno de los 3 en prisión. No fue por venganza, fue por necesidad. Sabía que si veía a Daniela en una celda, si ella lloraba y suplicaba y lo llamaba papá, podría hacer algo de lo que se arrepentiría después. Podría intentar suavizar las consecuencias legales. Y no podía hacer eso. No porque ella no mereciera perdón eventualmente, sino porque las consecuencias necesitaban suceder. Para ella, para él, para todos los empleados que observaban, para la sociedad entera. Las acciones tienen consecuencias, siempre. Campos y Asociados no solo sobrevivió al escándalo, prosperó. Clientes que inicialmente estuvieron preocupados se impresionaron con la transparencia radical de Alberto. No escondió nada. Admitió errores, mostró correcciones, implementó cambios. Las empresas serias respetaron eso. La cartera de clientes creció 40% el año siguiente. La facturación batió récord. La revista Emprendedores puso a Campos y Asociados en la lista de las 50 mejores empresas para trabajar por primera vez en la historia. Alberto pasó a dar conferencias en universidades sobre gobernanza corporativa, ética empresarial y los peligros de sociedades basadas solo en confianza personal sin controles adecuados. La confianza es esencial, decía a auditorios llenos de estudiantes de administración y derecho, pero confianza sin estructura es ingenuidad. Yo amaba a esas personas, confiaba en ellas con mi vida, y me traicionaron porque faltaban procesos institucionales que impidieran que la tentación creciera. No pongan sus empresas, sus sueños, su legado en manos solo de la buena voluntad ajena. Construyan sistemas, creen controles y contrapesos, protéjanse no porque desconfían, sino porque son responsables. Las conferencias se convertían en debates emocionados sobre lealtad, traición, perdón y justicia. ¿Usted cree que actuó correctamente dejando que su sobrina fuera a prisión?, preguntó una estudiante cierta vez, voz cargada de juicio. Alberto pausó largamente antes de responder. Yo no dejé que fuera a prisión. Ella cometió delitos graves y la justicia siguió su curso. Lo que no hice fue usar mi poder o dinero para blindarla de las consecuencias. Eso sería enseñar a todos los demás empleados, a todos ustedes aquí, que existen personas por encima de la ley. Que si eres lo suficientemente cercano a alguien poderoso, puedes cometer delitos sin castigo. Miró firmemente a la joven. Amar a alguien no significa protegerlo de las consecuencias de sus elecciones. A veces, amar significa permitir que la persona enfrente lo que creó para que pueda crecer, cambiar, convertirse en alguien mejor. Daniela tenía 38 años. No era una niña. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y cuando las personas que creamos y en quienes confiamos nos traicionan, no podemos simplemente fingir que no pasó porque duele demasiado. Hizo una pausa. Emoción atravesando su voz. Duele más que cualquier cosa que haya sentido en mi vida. Pero lo correcto no siempre es lo que duele menos. El auditorio quedó en silencio. Rafael se convirtió no solo en socio, sino en el brazo derecho de Alberto en todo. El joven que lo había alertado y fue ignorado, el sobrino que arriesgó todo para proteger al tío, se probó a través de años de trabajo íntegro y decisiones éticas consistentes. «Vas a ser mi sucesor», dijo Alberto una tarde de sábado, mientras revisaban planes estratégicos en la oficina vacía.
Rafael levantó los ojos sorprendido. «Tío, yo no por sangre, por carácter». Alberto sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Aprendí que familia verdadera no es quien lleva tu ADN, es quien se queda cuando sería más fácil irse, quien te alerta cuando sería más cómodo quedarse callado, quien arriesga ser odiado para protegerte». Los ojos de Rafael se llenaron de lágrimas. «Eres más hijo mío que muchos que crié como hijos. Y vas a llevar este legado adelante de la forma correcta». Los años pasaron. Alberto nunca más tuvo contacto con Marcelo o Ricardo. Supo que Marcelo, después de cumplir 4 años en régimen cerrado, fue transferido a semiabierto. Intentó demandar a Alberto civilmente por daños morales al arrestarlo, pero el proceso fue sumariamente rechazado. Ricardo cumplió toda su pena. Salió a los 50 años sin empleo, sin dinero, familia deshecha. Intentó recomenzar, pero cargaba el estigma de expresidiario por fraude. Alberto se enteró, pero no interfirió, ni para empeorar ni para mejorar. Dejó que la vida siguiera. Con Daniela fue diferente. Cumplió 2 años en régimen cerrado antes de progresar a semiabierto. Usó el tiempo para estudiar, hacer terapia intensiva, confrontar sus demonios. Cuando salió en libertad condicional, no intentó contacto inmediato. Fueron necesarios 3 años más, 3 años trabajando en servicios comunitarios, 3 años en grupos de apoyo para adicción al juego, 3 años reconstruyendo su vida lejos de los reflectores, sin pedir favores, sin usar el nombre Ferreira. Hasta que, una mañana de octubre, 5 años y 4 meses después de la detención, una carta llegó a la oficina de Alberto. Estaba escrita a mano, 7 páginas de puño y letra. Daniela contaba todo: la espiral de la adicción, las mentiras que había construido. ¿Cómo fue fácil convencerse de que el tío no iba a extrañar algunos millones? ¿Cómo había deshumanizado a Alberto en su propia mente para justificar lo injustificable? No estoy pidiendo perdón porque no lo merezco, lo sé. Lo que hice fue atroz. Traicioné a la única persona que me amó incondicionalmente cuando no tenía a nadie más. Usé tu amor contra ti. Eso no tiene excusa, pero estoy escribiendo porque necesitaba que supieras. Cambié, no de boca para afuera. Cambié de verdad. Pasé 5 años mirándome al espejo y confrontando al monstruo en que me convertí. Pasé 5 años pagando por mi elección y voy a pasar el resto de mi vida intentando ser la persona que siempre creíste que podía ser, aunque esa persona nunca más forme parte de tu vida. Me enseñaste lo que es bondad genuina. Desafortunadamente, solo aprendí el valor de esa lección después de perderla. Si algún día, dentro de muchos años, puedes pensar en mí sin que duela, quiero que sepas que la niña que criaste aún existe en algún lugar dentro de mí. Solo estaba perdida y ahora está intentando encontrarse. Con todo el amor y toda la vergüenza que una hija puede sentir, Daniela. Alberto leyó 3 veces. Lloró en las 3. Guardó la carta en un cajón especial y no respondió. Todavía no. 2 años después, Daniela abrió una pequeña ONG en comunidades carenciadas, enseñando educación financiera a jóvenes. Alberto se enteró a través de Rafael, que aún mantenía contacto distante con la prima. 1 año más, Daniela trabajaba como voluntaria en grupos de apoyo, ayudando a otros adictos a apuestas. No ganaba nada con eso. Lo hacía porque entendía el dolor. Fue cuando Alberto finalmente respondió. No fue una carta larga. Fueron 4 líneas. El perdón no borra consecuencias, pero abre puertas para nuevos comienzos cuando sales, si realmente cambiaste. Las acciones de los últimos años muestran transformación genuina. Cuando estés lista, podemos tomar un café. No como padre e hija todavía, pero como 2 personas intentando reconstruir algo que fue roto. El café sucedió
6 meses después, en una cafetería simple, lejos del centro, un sábado por la mañana. Daniela llegó 15 minutos adelantada, nerviosa, manos temblando mientras removía la taza vacía. Alberto llegó a la hora. Se miraron por largos segundos. Estaba diferente, cabello más corto, sin maquillaje elaborado, ropa simple, pero principalmente los ojos. Ya no había aquella arrogancia velada que había cargado en los últimos años antes de la prisión. Había humildad, dolor, crecimiento. Tío, Daniela, conversaron por 2 horas. Ella contó todo sin ahorrarse. La adicción, las mentiras, la espiral descendente. Cómo se convenció a sí misma de que robarle era casi un derecho, ya que él tenía tanto. Cómo bloqueó memorias de bondad para justificar la traición. Alberto escuchó en silencio. No sé si algún día me perdonarás de verdad, dijo finalmente, lágrimas corriendo. Pero quería que supieras que entiendo ahora. Entiendo que rechazar reducir mi pena, negarte a visitarme en prisión, dejar que la justicia siguiera, fue la mayor demostración de amor que pudiste haberme dado. Alberto frunció el ceño. ¿Cómo así? Porque si me hubieras blindado, nunca habría cambiado de verdad. Continuaría siendo la misma persona egoísta, solo que con otra excusa. La prisión, la terapia forzada, quedarme sola con mi vergüenza, fue lo que me salvó. ¿Sabías eso? Alberto negó con la cabeza lentamente. No sabía, solo sabía que era lo correcto, aunque doliera demasiado. Se despidieron sin abrazos, todavía era pronto para eso, pero acordaron otro café, de ahí a un mes, y después otro, y lentamente, muy lentamente, comenzaron a reconstruir algo. No lo que tenían antes, aquello estaba destruido para siempre, pero algo nuevo, más frágil, más honesto, más real. Alberto nunca la contrató de vuelta, nunca le dio dinero, nunca facilitó su vida profesional. Pero estuvo presente cuando completó 10 años sin apostar. Fue al lanzamiento de su ONG cuando expandió a 3 comunidades. Y cuando Daniela se casó nuevamente, 7 años después del café inicial, aceptó la invitación a la ceremonia. No la llevó al altar. Ese derecho lo había perdido. Pero estaba allí, en la tercera fila, discretamente secando lágrimas mientras la veía recomenzar. Alberto Ferreira Campos se jubiló a los 70 años. Dejó Campos y Asociados, ahora y Campos, incluyendo a Rafael en el nombre, en manos del sobrino y de un consejo administrativo sólido, con procesos robustos, gobernanza transparente y cultura de integridad. La empresa que casi fue robada no solo sobrevivió, sino que se convirtió en referencia en ética empresarial. En sus últimos años de vida, Alberto vivió hasta los 84, lúcido hasta el fin. Frecuentemente daba entrevistas sobre la historia. ¿Cuál es el mayor aprendizaje?, preguntaban, y siempre respondía lo mismo. Aprendí que la bondad no crea lealtad automáticamente, pero aprendí también que aún así vale la pena ser bondadoso. Aprendí que confiar ciegamente es ingenuidad, pero que desconfiar de todos es cinismo. El equilibrio está en construir sistemas que protejan instituciones mientras todavía creemos en la bondad de las personas. Hacía una pausa. Ojos distantes. Aprendí que familia verdadera no es quien nace contigo o quien crías. Es quien elige quedarse cuando sería más fácil traicionar. Es quien te alerta cuando sería más cómodo mentir. Es quien arriesga todo para protegerte, incluso sabiendo que puede perderlo todo. Y completaba siempre emocionado. Aprendí que el perdón es posible, pero solo cuando hay cambio real. Y que cambio real solo sucede cuando enfrentamos las consecuencias completas de nuestras elecciones. Proteger a quienes amamos de esas consecuencias no es amor, es cobardía disfrazada de bondad. Cuando Alberto murió, Rafael heredó la empresa. Daniela no heredó nada financieramente, pero en el testamento había una carta. Para Daniela, perdiste el derecho al dinero,
pero nunca perdiste enteramente mi amor. La diferencia es que aprendí a amar sin ser tonto y aprendiste a reconstruir sin ser protegida. Ambos crecimos. Mi legado para ti no son acciones o dinero. Es la lección de que nunca es tarde para cambiar, pero que cambio real cuesta. Pagaste el precio. Ahora vive honrándolo. Con amor complicado, pero verdadero, tío Beto, papá. La historia de la traición y redención en Campos y Asociados se convirtió en caso de estudio en Harvard, ESADE, IA Business School. Se convirtió en libro escrito por un periodista de investigación. Se convirtió hasta en documental. Pero para quienes lo vivieron, permaneció siempre como un recuerdo doloroso de verdades esenciales. Que confianza sin estructura es vulnerabilidad. Que bondad sin límites es ingenuidad. Que amor verdadero a veces necesita parecer cruel para ser genuino. Que perdón es posible pero consecuencias son necesarias. Que familia se elige a través de acciones, no a través de sangre. Y que el mayor legado que podemos dejar no es dinero o empresas, sino carácter que inspiró a otros a ser mejores. Alberto Ferreira Campos construyó un imperio financiero, pero el verdadero imperio que dejó fue algo que ninguna traición podría robar. La lección de que integridad, incluso cuando duele terriblemente, es lo único que vale verdaderamente la pena.